Bueno, les doy la bienvenida entonces, buen día formalmente, para esta clase del 12 de junio, donde vamos a seguir desarrollando el tema de marketing de ciudades, vamos a profundizar en aspectos de la implementación de un plan, ver cómo se van diseñando las distintas estrategias de acuerdo a las particularidades de cada ciudad. Eso ya más o menos lo estuvimos anticipando en las clases pasadas. Vamos a ver también un poco más en detalle el caso de Villa Gesell, que yo les presenté la clase pasada, pero ahora ver un poco más la cocina de cómo se elaboró esa estrategia. Nosotros hicimos la semana pasada una presentación más general, pero ahora conocer aspectos ya más de implementación, ¿no? De diseño e implementación de esa voluntad, en primer principio, que se transformó en una política a nivel municipal, en el caso de Gesell. Y después vamos a ver la experiencia de la ciudad de Metz, en Francia, donde hicieron una muy original, simpática campaña publicitaria, teniendo en cuenta las transformaciones que estaba sufriendo la ciudad, experimentando la ciudad en esos años. Es muy reciente, esto comenzó hace 10 años atrás. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces, como les decía, bueno, mientras admitimos y más, aguarden un segundito, ahí está. Bueno, esto antes de ir al tema en concreto que les presenté, removiendo viejos archivos, encontré esta diapositiva donde se ve cómo algunas ciudades, algunas de ellas marcadamente ciudades globales, muy reconocidas como ciudades imagen, de acuerdo a nuestra clasificación, adoptan el logo de la ciudad de Nueva York, ¿no? New York, y se lo apropian y lo utilizan, en algunos casos, mezclando el logo con su propio icono, ¿no? Arquitectónico o monumental, como el caso de París, Barcelona, Londres. Esto es muy común también, que haya una asimilación al revés de los logos, con ciertos atributos que se creen que dispone esa otra ciudad, ¿no? Bueno, esta diapositiva, esta imagen lo refleja claramente. Pero, decía, entonces, el marketing urbano, estamos viendo marketing urbano, experiencias, ¿no? Y antes de entrar directamente en el tema del análisis particular que yo le hacía en la introducción, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos hablando de marketing territorial, de marketing de ciudades, marketing urbano, y de todo el proceso de creación, estamos metiendo en eso, de la marca ciudad, ¿no? Nosotros acá tenemos esa diapositiva que vimos en clase, ¿no? Donde acá hay una mezcla de marcas ciudades, marcas países, pero les insistía en las clases anteriores con esta cuestión fundamental, que no es confundir una estrategia de marca de ciudad, una estrategia para el posicionamiento, el reconocimiento de la ciudad, para mejorar su reputación, con una mera campaña publicitaria, ¿no? Nosotros hoy vamos a ver una campaña publicitaria de una ciudad, como les decía, Metz, pero que está sostenida en toda una planificación, en una concepción, una visión de la ciudad, que no proviene del marco pura y exclusivamente del diseño publicitario de una marca ciudad, de un logo, sino que hay todo un trabajo, una elaboración, incluso hasta interdisciplinaria, para poder concretar esa visión de ciudad en una planificación, ¿no? Bueno, entonces, además de todo eso, hay que entender esto también, ¿no? Que la marca ciudad hoy, una marca de ciudad, como también en algún sentido lo es la marca país, son signos de identificación ciudadana, equivalentes a lo que es el escudo de una ciudad o la bandera de una ciudad.
obviamente sin la connotación histórica, cultural, el sentido patriótico que tiene una bandera o un escudo, una escarapela. Pero sí es importante a la hora de concretar en esa marca de ciudad, de plasmar ciertos valores, atributos, que se conectan seguramente con la historia y la cultura, los antecedentes de esa ciudad. Entonces, por eso es tan importante cuidar la marca ciudad. ¿Se acuerdan que yo les decía al comienzo que así como se cuida el patrimonio histórico, tangible, de una ciudad, ese es el deber de cualquier representante que llegue al gobierno de la ciudad o que tenga responsabilidades legislativas, o que cumpla una función dentro del gobierno, ¿no? Un secretario, un director. Bueno, todas esas personas tienen una responsabilidad muy grande respecto al cuidado de la identidad y la marca de ciudad. Porque, como les decía, está involucrado el prestigio, ¿no? Uno cuando ve una marca de ciudad, cuando reconoce la marca de una ciudad, está reconociendo el prestigio de la ciudad, los valores, como les decía, los atributos. Entonces, hay que cuidarlo eso, no se puede dilapidar como patrimonio, es parte del patrimonio intangible de la ciudad, donde se plasma y donde se representa el patrimonio intangible de la ciudad. Entonces, aquí tenemos otra forma alternativa de reconocer, de conceptualizar a la marca de ciudad y a todo este proceso del marketing de ciudades. ¿Qué es entonces, cómo podríamos plantearlo entonces el marketing de ciudades? Como un proceso donde se crean un signo de identificación ciudadana. Y donde mayor participación, o cuanto mayor participación ciudadana, más involucramiento de los ciudadanos haya en ese proceso, más revelada justamente esa identidad plenamente. Eso por un lado. Ahora vamos, esto yo se los anticipé también, con esta diapositiva hacíamos una introducción a una visión de las estrategias de marketing urbano como la puesta en práctica de nuevas políticas urbanas. Dentro del menú de políticas urbanas municipales, el marketing urbano en muchos países, en muchas ciudades de esos países, ha adquirido ya el estatus de política municipal, ¿no? Es como si el municipio tiene una política de salud, una política de seguridad, una política educativa, de desarrollo, una política ambiental, bueno, también tiene una política de marketing urbano. Y ahí está. Vamos a ver aquí, están viendo ahora en esta diapositiva, justamente el proceso por el cual se instrumenta una política pública. En este caso sería una política pública, perdón, se fue para atrás, justo estoy admitiendo a alguien y toqué ahí la pantalla. Bien, una política pública en cualquier orden, en este caso municipal, y que podemos utilizar todo este proceso para aplicarlo al caso de la política pública municipal de marketing de ciudades, marketing urbano y marca de ciudad. ¿Cómo arranca todo esto? Bueno, siempre arranca todo con una inquietud cívica. Siempre alrededor de una cuestión se va generando una inquietud. Las personas, los ciudadanos, sienten que hay un problema que hay que resolver, una cuestión a afrontar, a nivel de los ciudadanos, a nivel de las organizaciones civiles, las universidades, la sociedad de fomento, los clubes, las cámaras empresariales, bueno, todo aquello que conforma lo que se llama la sociedad civil, incluso hasta del propio Estado. Esa es la primera etapa, la inquietud cívica. Lo vamos a ver luego, presten atención a esto porque es muy importante para comprender todo el proceso de Gesell. Lo vamos a ver esto mismo en la práctica en el municipio de Villa Gesell.
Bueno, cuando se supera la inquietud cívica, esa etapa, se pasa a una etapa de problematización en la esfera pública. Ya se convierte en un problema a tratar, concreto. Aparecen no opiniones, sino argumentaciones a favor de una modalidad de resolución, de otra. Los diagnósticos, si coincide o no en determinados diagnósticos acerca de las causas del problema. Si realmente es un problema o una cuestión social, que no son, a veces es muy sutil la diferencia, ¿no? Una cosa es problematizar algo, transformarlo en una cuestión social, o que sea una cuestión social. Los problemas tienen a veces solución técnica, ¿no? Que es un problema de alumbrado en la vía pública. Bueno, eso requiere una solución técnica. Habrá que poner determinadas lámparas a determinada distancia, en algunos barrios sí, en otros no, priorizando un barrio respecto a otro. Bueno, eso es una cuestión técnica. Pero hay cuestiones más complejas que ya devienen de problemas en cuestiones, justamente, en cuestiones sociales, que son multicausales y que requieren un abordaje de distintos flancos. Por ejemplo, el tema de la seguridad es un típico, o de la inseguridad es un típico problema que deviene en una cuestión social para las ciudades, ¿no? Resolver eso. Y la resolución es más compleja también. A veces lo que se tiende es como a minorar las consecuencias negativas de esa problemática, en tanto causa de una cuestión social. Bueno, entonces ahí ya empieza, el debate es más estructurado, más orgánico. Se empiezan a ver los distintos intereses que participan en ese debate, que pueden ser coincidentes o discordantes, de acuerdo a los intereses justamente de cada grupo. Y una vez resuelta esa etapa de problematización, se ingresa al campo de las políticas públicas. Esto es muy importante porque a veces los gobiernos, sobre todo a nivel municipal, proponen políticas públicas que no pasaron por la etapa de inquietud cívica y de problematización. Entonces caen como del cielo. Al intendente se le ocurre hacer algo porque lo vio en otro lugar o porque se hace a nivel nacional y viene y lo hace en el municipio cuando realmente ni siquiera es un problema y mucho menos hay una inquietud cívica detrás de esa cuestión. Aprovecho para tomar un poco de agua. Díganme si se está escuchando bien, si están viendo bien todo. Denme ese feedback. Sí, profe. Se entiende perfecto. Bien, bueno. Si tienen alguna duda, algún comentario, me avisan y nos escuchamos. Bueno, entonces, las políticas públicas son, al menos esquemáticamente, un tercer momento. Hay la inquietud cívica, la problematización, y luego vienen las políticas públicas. No toda inquietud cívica, no todo malestar de los ciudadanos tiene el calibre, la dimensión de un problema o de una cuestión pública. Esto se ve a veces muy bien reflejado en los medios, cuando ciertos canales van y le ponen el micrófono a la gente y hablan de algo que tal vez hasta tiene un alcance, si quiere, ni siquiera barrial, ¿no? Es una cuestión así de conflictos de grupos al interior del barrio, pero eso no amerita tener una política pública específica, se podría resolver de otra forma, bueno. Pero es interesante esto para tener en cuenta porque siempre mentalmente es como que nosotros le demandamos al Estado, y sobre todo al Estado municipal, que arranque con las políticas públicas, pero sin tener en claro que hay todo un proceso previo donde el propio ciudadano está muy involucrado. Es una responsabilidad del ciudadano concretar esa inquietud cívica, ese malestar, ese rum social, en una problemática que demande una solución a través de políticas públicas. Y cuando está establecido ya la dimensión de las políticas públicas, pasamos a esto que está acá abajo, fases del proceso de diseño de la política pública. Hay al menos 5 etapas que nosotros vamos a ver en estas distintas experiencias que vamos a relatar, que vamos a presentar,
Sobre todo en el caso de Villa Gesell, está manifiesto, ¿no? Claramente una de estas etapas, cada una de estas etapas. Arrancamos con la definición del problema. Hay que conceptualizarlo, hay que analizar las causas, hay que generar un diagnóstico. Todo eso es la etapa de la definición del problema. Hay que evaluar realmente, como decíamos recién, si es una inquietud cívica, si ya ha pasado por la etapa de problematización claramente, ver los antecedentes del problema. Bien, todo eso es la definición del problema. Una segunda etapa donde se van formulando las alternativas de solución, los proyectos, sugerencias de la ciudadanía. Una tercera etapa donde se elige una alternativa. Bueno, ya tenemos este menú de soluciones, vamos por esta. O hagamos un camino donde se combinen tal vez ciertos elementos de cada una de las alternativas de solución. Y después, la cuarta y quinta etapa, que son fundamentales. Pero ustedes me digan, bueno, estamos haciendo un programa de política pública, un plan de políticas públicas, es obvio que hay que implementarlo. Bueno, a veces no se implementan, por eso los problemas siguen subsistiendo, ¿no? La implementación es clave. Y vamos a ver luego que depende no solamente de la voluntad de implementarlo, sino de una serie de factores que permiten el logro de esos resultados definidos como parte de las alternativas de solución, y depende justamente, les decía, no solamente de la voluntad, vamos a hacerlo, sino cómo lo vamos a hacer y con qué recursos lo vamos a hacer. Por ejemplo, el recurso presupuestario es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos develar que hay un interés por parte del gobierno municipal, en este caso, por resolver un problema? Bueno, veamos el presupuesto. Eso no quiere decir que un presupuesto abundante resuelva la cuestión, ¿no? Pero, digamos, si hay un reconocimiento, al menos a nivel presupuestario, con alguna partida que indique, bueno, esto va a ir destinado a tal problema, es una buena señal. Después hay que ver si eso se ejecuta, ¿no? Esos recursos están ahí disponibles, si se ejecutan, si se implementan, pero eso es una buena señal, ¿no? No solamente depende de querer hacerlo, sino de cómo hacerlo y con qué recursos hacerlo. Y después la última etapa, que por lo general es la que se obvia, se deja de lado, que es la evaluación de los resultados. Una auditoría de resultados, ver si lo que se quiso hacer coincide con lo que se hizo, si se aplicaron los recursos apropiados, no solamente presupuestarios, monetarios, sino también recursos humanos, tecnológicos, infraestructura. Bueno, ver realmente si lo que se logra en términos de resolución de ese problema coincide con lo planificado, con lo planeado dentro de esa política pública. Bueno, entonces, esto nos permite ahora volver sobre el caso de Gesell, que yo les presenté el otro día, fue una especie de tarjeta de presentación muy básica, pero quiero ver ahora algunos aspectos, como decía al comienzo, de la cocina, de cómo se fue elaborando este plan, esta experiencia tan exitosa en su momento, al punto tal que, como decíamos también en la clase pasada, a mi modo de ver, y obviamente tengo fundamentos para avalarlo, es la experiencia más valiosa hasta ahora, más exitosa de marketing de ciudades en Argentina. Entonces, habíamos presentado, ¿no?, un poco Gesell. Todos nosotros ya sabemos dónde queda Gesell, bueno, pero esto es un poco a veces para cuando uno habla sobre estos temas con gente que no es de la Argentina, no conoce nuestro país. Pero lo importante es, en estos datos, está un poco plasmada la cuestión que motivó el diseño de una política de marketing urbano para Gesell, porque vean ustedes, el municipio tiene en su momento tiene unos 30.000 habitantes, población residente, permanente, pero
por año pasan no menos de 1.200.000 turistas. Hay años de picos más elevados, ¿no? Lo que lo hace una ciudad de alta estacionalidad. La gente pasa por Gesell en el verano y después, durante el resto del año, salvo en algunas fechas específicas, Semana Santa, algunos feriados largos, bueno, merma notablemente, ¿no?, la cantidad de turistas. Y de todos modos, Gesell sigue siendo una de las... El segundo, quizás, tal vez han surgido algunas competencias en los últimos años, pero como ciudad balnearia de la costa bonaerense, la segunda después de Mar del Plata. Bueno, entonces, hacia comienzo de la década del 90, había justamente una inquietud cívica, una especie de diagnóstico precario, una opinión que circulaba entre los residentes de Gesell, que el modelo de crecimiento turístico de Gesell estaba entrando en crisis. No estaba muy bien definido cuál era su target, ¿no?, el target al cual estaba dirigido el destino turístico Gesell. ¿Se acuerdan los públicos objetivos que hablamos nosotros cuando presentamos por primera vez el tema de marketing de ciudades? Entonces, no estaba muy bien definido ese público objetivo y generaba problemas en infraestructura hotelera, gastronómica, en la calidad del espacio público, en la calidad de sus playas. Esa sobreabundancia de visitantes a este destino turístico le estaba generando algún inconveniente. Y bueno, entonces esa preocupación, esa inquietud cívica fue escalando hasta convertirse en un problema, ¿sí?, a resolver y a continuación transformarse en una política pública municipal. El intendente fue clave, ¿no? Esto depende también de la lucidez de la clase política, ¿no?, de los dirigentes políticos que tienen a cargo la gestión de cada municipio. En el caso de Luis Baldo, que lo tienen ahí, estos años, en esa foto, en el caso de ir al lado del banner en un evento en España, él vio claramente que el marketing de ciudades podría ser una herramienta de política pública ideal para ese problema que estaba teniendo Gesell desde el punto de vista de la definición de su naturaleza como destino turístico, como ciudad, como municipio. Y en esos años tuvo la ocasión de conocer la experiencia del marketing de ciudades, sobre todo en España, las experiencias de España. Tomó como modelo, él y su equipo, la experiencia de España, 1995-2007, entre esos 12 años, en 3 gestiones, fue intendente Luis Baldo. O sea que ganó una elección y fue reelegido 2 veces más. Bueno, entonces, ¿cómo se fue armando esa política pública de marketing de ciudades para Villa Gesell? Bueno, hay todo un proceso que se inicia rumbo a la construcción de la marca Ciudad de Villa Gesell, como decíamos. Esto es un poco lo que les contaba yo recién. La presentación de la ciudad, ¿no?, los antecedentes, y bajo la conducción del intendente Luis Baldo, bajo su liderazgo, Gesell encaró un proceso de construcción de su marca. Inédito hasta el momento en su país, en Argentina. Esto quiere decir que hasta ese momento nadie hablaba de estos temas a nivel municipal. Fue el primer municipio que se planteó el tema del marketing de ciudades y el primer municipio que inició una estrategia para desarrollar un plan de marketing de ciudad. Como dice ahí también, el trabajo consistió en descubrir las bases de la entidad de la ciudad y definir los atributos sobre los que se construiría la marca. Involucrar a la comunidad, fundamental, en esto fue clave el éxito de Gesell,
hacerla partícipe del proceso que se estaba llevando a cabo y desarrollar y comunicar la imagen de la marca a través de una campaña publicitaria integral. Bueno, en el caso de Gesell, todo este proceso técnico contó con el apoyo de una consultora llamada Management Político, una consultora especializada en comunicación de marcas públicas. La conducción profesional, el apoyo técnico y profesional es muy importante, ¿no? Necesita la voluntad política, la participación ciudadana, pero también el conocimiento técnico que en este caso brindó esta consultora. Bueno, entonces, ¿cómo arrancó todo esto? Bueno, presentando los objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía la ciudad? Acá vemos que esto es muy importante. Antes del plan de marketing de ciudad, Villa Gesell había diseñado un plan estratégico, Villa Gesell, Municipalidad de Villa Gesell, desarrollado por la Municipalidad de Villa Gesell con la Universidad Nacional de La Plata. O sea, había un plan estratégico que permitía definir objetivos principales, preservar y fortalecer y potenciar la marca Villa Gesell, entendiendo que su identidad contribuye a un atributo diferencial de la ciudad y por lo tanto un valor estratégico. La marca de ciudad, los aspectos identitarios de la ciudad eran un valor estratégico, era algo que no se podía perder, sacrificar y lapidar. Bueno, entonces todo eso surge del plan estratégico, que después es un insumo muy importante para la elaboración del plan de marketing de la ciudad. Esto se había hecho en el año 2002, y el plan de marketing de la ciudad comienza en el 2005. O sea que hay toda una experiencia previa en la elaboración de la visión, la misión de la ciudad, todo eso que viene de una herramienta que el municipio de Villa Gesell construyó en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente. Entonces, específicamente el objetivo del diseño de la marca ciudad para Gesell era la construcción de la marca ciudad para fijar una imagen e identidad, atraer turismos del país y del Mercosur durante todo el año, promover inversiones y colaborar con el desarrollo de la producción local. Objetivos bien concretos. Vean que aquí lo que se plantea entonces primero, la construcción de una marca ciudad, trabajar sobre la imagen y la identidad, atraer turismo, o sea, hay un componente de marketing turístico también en el plan, en la estrategia de Gesell. Y un target bien definido también, ven que no es que dicen queremos que vengan turistas de cualquier lugar. Nosotros, en principio, queremos que nuestro público objetivo, en cuanto a visitantes, turistas, sea el Mercosur. Y ampliar la estacionalidad, o mejor dicho, romper la estacionalidad, que vengan durante todo el año, que tengan motivos para visitar la ciudad todo el año, no solamente los meses de turismo o fechas especiales. Bueno, y además de todo eso, promover inversiones. Acuérdense, uno de los grupos objetivos del marketing de ciudades es justamente los inversores. Retener los que ya están y atraer nuevos inversores. Y colaborar con el desarrollo de la producción local. Bien. Entonces, este es el plan, o el plan de acción, la implementación del plan de acción, dirigido hacia un nuevo posicionamiento de la ciudad de Villa Gesell en el mercado nacional y regional. Dice, vamos a posicionar la ciudad, reposicionar la ciudad a nivel nacional y regional. Nacional en Argentina, regional Mercosur. La primera fase es un estudio de base, el diagnóstico. ¿Dónde estamos? ¿Con qué contamos? Esto se hizo por parte de la consultora que les había mencionado, Management Político. Se encargó de ese trabajo que es más técnico, recopilar información, hacer un análisis de situación, evaluar los factores internos y externos, elaborar un FODA también, eso seguramente en alguna materia de administración lo habrán visto, analizar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, eso es clásico en esa etapa del diagnóstico. Después una segunda fase, donde se
da participación y se involucra a la comunidad con propuestas como concursos de dibujo, de fotografía, con el fin de construir juntos, con la ciudadanía, la imagen de marca de la ciudad. Ahora vamos a ver en detalles. Eso es un insumo importante, porque ahí van a surgir propuestas, imágenes, colores, que hacen a la identidad de Gesell. Con todo eso, ya con el diagnóstico elaborado por la consultora y en la segunda fase, con la participación, los aportes de la participación ciudadana, se llega a una tercera fase, que es, bueno, todo esto se lo ponemos a disposición en un concurso nacional de agencias de publicidad y de estudios creativos y de diseño. Es el insumo a partir de los cuales estas agencias que participaban en ese concurso tenían que definir y diseñar la marca Gesell. Y la cuarta fase, que sería la más importante, ¿no? Después de elegir un ganador, implementarlo, el desarrollo de la propuesta ganadora. Esas son las 4 fases, muy sencillas, pero de un arduo trabajo cada una de ellas, ¿no? Entonces, bueno. La primera etapa era, bueno, la primera fase, ¿sí? Básicamente lo que se hizo fue un estudio de opinión pública, encuestas, entrevistas. ¿Para qué? Para investigar y definir cuál es su perfil e identificar los atributos que va a construir su marca, los atributos que van a construir su marca. Esta es la etapa, como les decía, que desarrolló la consultora, especializada en esta construcción de marcas públicas. Se hizo una investigación de opinión pública, ahí se contó con la colaboración justamente de una consultora, además de en opinión pública, de estas que hacen habitualmente encuestas para políticos, ¿no? En la época de elecciones también se puede utilizar su experticia para trabajar sobre la opinión pública y conocer la opinión de la opinión pública en este tipo de proyectos. Que alcanzó a residentes, turistas, que se fue consultando sobre los rasgos distintivos de la ciudad y sus iconos destacados, los aspectos positivos, negativos, el perfil de la ciudad, etc. Investigación cualitativa. Lo mismo que están haciendo ustedes en el trabajo de investigación, porque están desarrollando una entrevista, encuestas, bueno, lo mismo. Lo mismo hicieron en el caso de Gesell estas consultoras. Bueno, ¿qué reveló ese estudio de opinión pública? Que las fortalezas, los aspectos más positivos, donde tenía que hacer pie la ciudad, estaban relacionados con los valores que generan identificación entre sus residentes. Entonces, esto es muy importante, porque para una ciudad como Gesell, la fortaleza provenía justamente de sus propios residentes y de los valores que generaban esa identificación con su ciudad. Entonces, ¿qué revela esto, este estudio de opinión pública? Que los geselinos se identifican con valores como el tesón, la perseverancia y un espíritu emprendedor y desafiante. ¿Y de dónde venía todo esto? Porque ellos se identifican, cómo se ven a sí mismos, ¿se acuerdan esto que decíamos, la identidad y la personalidad, ¿no? Cómo se va construyendo a partir de cómo se perciben los residentes y cómo los ven desde afuera. Bueno, ¿cómo se veían los geselinos? Con valores, como decía, el tesón, la perseverancia, el espíritu emprendedor, desafiante, frente a la naturaleza, a los escollos, a los obstáculos. Y esto provenía de, como dice aquí, ellos se veían reflejados y se veían inspirados en la figura de don Carlos Gesell, que es el fundador de la ciudad, que funciona, que se constituye como un verdadero mito capaz de generar esa identificación. Entonces, don Carlos Gesell es la figura histórica, casi mítica, que condensa todos esos valores, esos atributos, en el que se ven reflejados y se ven representados los geselinos. Bien. Entonces, otra conclusión importante. Villa Gesell es la única ciudad balnearia en la Argentina que lleva el nombre de su fundador. Esto es muy importante. Piensen ustedes cuántas ciudades balnearias
obviamente sobre todo en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, pero también algunas sobre el litoral patagónico, ¿cuántas llevan el nombre de su fundador? Porque Mar del Plata no refiere a un fundador, no, Pinamar, San Bernardo, Montehermoso, todas hacen referencia a aspectos del paisaje, ¿no? La relación con el mar, con la playa, Costa Azul, San Clemente del Tuyú, ¿no? Pero ninguna se ha apropiado y se ha dado a conocer a través del propio nombre de su fundador. Y en el caso de Gesell eso es evidente, ¿no? Don Carlos Gesell le dio nombre a la Villa Gesell. Otro aspecto importante también que surge de esa forma de autopercibirse de los gesselinos es que hay un clima social de permiso, de no censura y de convivencia armónica, con obviamente las limitaciones que trae aparejado esto, sumado a un ritmo de vida distendido y libre de exigencias que caracteriza el acontecer social de Villa Gesell. Y esto está en el mismo ADN histórico de la ciudad de Villa Gesell, del balneario de Villa Gesell. Yo les había dicho que el origen, además de ser don Carlos Gesell el fundador, llegar ahí con su familia, plantar los árboles del bosque, porque el bosque no es natural, creció sobre médanos, que sirvieron esos bosques para fijar los propios médanos. Bueno, el Gesell fue la cuna del hipismo en Argentina. Los primeros hippies, fines de los años 60, comienzos de los 70, tomaron a Villa Gesell como su lugar preferido, y eso le dio ese clima de permisividad, de libertad, que se mantuvo durante muchos años y que era justamente un patrimonio intangible para el municipio, y le daba ese espíritu de no censura, de convivencia, de relax, ¿no? Bueno, esto surge también de ese estudio. Obviamente la cercanía con la naturaleza, un entorno físico distintivo, justamente caracterizado por la playa, el bosque como elemento central de la ciudad, y las dunas. Todo eso conformaba un marco donde se sustentaba esa idea de naturaleza valorada que tenía este lugar, o que tiene este lugar. Bueno, entonces, ahí surge este concepto de posicionamiento. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, ¿cómo vamos a posicionar, cómo se posicionó la ciudad de Gesell, el municipio de Gesell, a partir de estos elementos que surgen del estudio de opinión pública? Villa Gesell es más que la playa y el bosque, es más que las dunas, es más que un lugar elegido por los jóvenes, es más que un centro comercial. Esto es importante porque a su vez va marcando, además del posicionamiento, una segmentación. Van buscando lo que se dice un nicho de mercado, diferenciarse respecto a otras ciudades balnearias, porque playa, mar y arena hay en cualquier ciudad costera. Bosque no solamente hay en Gesell, hay en otras localidades sobre la costa atlántica. Dunas, bueno, cada vez hay menos, es una de las particularidades de Gesell, pero también hay dunas en otros lugares. Un lugar elegido por los jóvenes, bueno, hay un riesgo, porque los jóvenes pueden elegir hoy una localidad y mañana ponerse de moda otra, que cuenta con infraestructura para recibirlos, y eso es muy volátil, ¿no? Pero en general hay público joven a lo largo de toda la costa atlántica. Y en centros comerciales, bueno, esto es interesante también, porque muchos municipios de la costa, bueno, no solamente en el municipio de la costa, sino en todos los que tienen frente sobre la costa atlántica, Mar del Plata, que quedan todos así hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, muchas veces se cree que, bueno, ponemos un centro comercial para atraer turistas, digo, pero bueno, ¿qué es lo que distingue a ese centro comercial de otro? Los centros comerciales tienden a ser lugares bastante parecidos entre sí y con la misma oferta. Entonces, a los fines de posicionamiento no es muy seguro tener un centro comercial como algo distintivo, ¿no? Entonces,
siguiendo con la cuestión del posicionamiento, este estudio dice que Villa Gesell es el conjunto de valores: tenacidad, espíritu emprendedor, el valor del contacto con la naturaleza y de una convivencia armónica, que identifican a sus habitantes y que remiten, como decíamos, al mito fundador centrado en la figura de don Carlos Gesell. Por otro lado, Villa Gesell tiene un patrimonio natural único, que, articulado con ese espíritu tenaz, libre, cordial e informal de su gente, pueden transformarlo en un destino turístico, o pueden potenciar su condición de destino turístico. Se trata de un ámbito claramente diferenciado de la realidad de quienes la visitan: habitantes de grandes ciudades, ciudades sobrepobladas, estructuradas, contaminadas, inseguras. Entonces, ¿qué es lo que podría venir a buscar la gente que llega como visitante, como turista? Justamente ese contraste con su lugar de origen, ¿no?, que le brindaría Villa Gesell. Bueno, en la segunda fase, vamos a la segunda fase, donde empieza a participar la gente en la elaboración de la marca ciudad. Entonces se organizan concursos abiertos de dibujo y fotografía para toda la comunidad. Esto estamos hablando en 1995, 2007. Bajo la consigna: construyamos juntos la imagen de marca de nuestra ciudad. Entonces, se organizó un concurso de fotografía, ahí tienen el flyer, donde se convoca a todos los habitantes y turistas de Villa Gesell. También los turistas podían participar, sean aficionados a la fotografía o fotógrafos profesionales. Una fecha de entrega, del 3 de septiembre del 2003 inclusive, díceme, para que ustedes se ubiquen en la fecha. Ya han pasado tantos años, ¿no? 20 años de eso. Y, bueno, todos los requerimientos, con importantes premios, ¿sí?, porque se premiaba a los primeros lugares de los ganadores del concurso. Pero importante, porque era un insumo en cuanto a las imágenes que la gente captaba en el concurso de fotografía para desarrollar luego la marca de ciudad. Bueno, un concurso de dibujo también para involucrar a los niños de los colegios, de los colegios públicos y privados, tanto de nivel inicial como el polimodal del municipio de Gesell. Bueno, había importantes premios. Por ejemplo, para el primer premio, por cada categoría había una PC, una impresora, cámara de fotos, bicicletas, bien. Con el auspicio en esa época había arroyos todavía, ¿no?, de importantes empresas que respaldaban el concurso. Tuvo una masiva participación, todos los niños y adolescentes del municipio participaron a través de sus escuelas. Bueno, y todo eso sirvió de insumo, como les decía, para la tercera fase, donde se presentó todo esto a un concurso nacional de agencias de publicidad y creativa, para la creación de la marca Ciudad de Villa Gesell. O sea que la parte más profesional, técnica del diseño de la marca, iba a surgir de un concurso donde participaban agencias de publicidad y agencias creativas y de diseño, pero tomando como referencia lo producido por los pobladores, los turistas que participaron en esos concursos. Bien, entonces, surgió una propuesta ganadora, obviamente, y esa propuesta ganadora se centró justamente en esa combinación de aspectos que surgían, de elementos que surgían del diagnóstico. Decían que Villa Gesell era una ciudad con gente emprendedora, tenaz, perseverante, orgullosa de su pasado, y los elementos que surgieron también de los concursos, que se reflejaban en las fotografías, en los dibujos de los niños, y se concluyó en esa propuesta ganadora que Villa Gesell era una ciudad que tenía mística, que provenía justamente ¿de quién? De su fundador. Don Carlos Gesell fue alguien con mucha mística y construyó
tuvo una imagen mítica alrededor de él, justamente por su tenacidad, por esa decisión de ir a construir primero su casa, y después lotear y construir un bosque en un lugar donde solamente había arena. Entonces, Villa Gesell es el nombre de alguien que tuvo un sueño y lo cumplió. Tengan presente esto porque después se va a reflejar en el logo y en el eslogan de la ciudad. El nombre de alguien que tuvo un sueño y lo cumplió, don Carlos Gesell, que fue contra la corriente cuando le dijeron que en ese lugar no podía crecer nada. Un hombre valorado y respetado por quienes habitan la ciudad y quienes la visitan. Un hombre que se convirtió en una leyenda. Para comunicar la marca de la ciudad se busca hacer justamente hincapié en la figura de Carlos Gesell. Entonces, ahí está. Esta es la figura, este es el fundador de Gesell, don Carlos Gesell, persona que falleció ya por los años, fines de los 80, creo, principios de los 90, vivió muchos años, siempre en Gesell. Hay descendientes todavía, sus hijas vivieron también hasta una edad avanzada. Don Carlos Gesell, descendiente de alemanes, muy alto, una personalidad muy enérgica, hombre de convicciones. Bueno, y eso se tradujo justamente en todas las piezas publicitarias, en la gráfica, en videos, de la ciudad de Villa Gesell, el municipio de Villa Gesell. Esto es un flyer de difusión. Dice, descubrir lo que se siente al disfrutar el sueño que tuvo otro. Vean ustedes que es muy curioso, porque una ciudad balnearia, en general, se promueve mostrando la playa. Acá aparece la playa en pequeñito, pero la imagen central es la de don Carlos Gesell. Entonces, ¿a qué te invita la ciudad? A descubrir el sueño que tuvo otro y a ser parte de ese sueño que tuvo don Carlos Gesell. Y aquí abajo, en la bajada, dice, así como don Carlos Gesell no fue un hombre cualquiera, Villa Gesell no es un simple lugar de veraneo. Vean cómo busca posicionarse de una manera alternativa a los otros lugares de veraneo, a los otros destinos turísticos de sol y playa en la costa bonaerense. Es un lugar, es el sueño de un hombre hecho realidad. Es un lugar que nació a puro coraje y talento creador. Un lugar donde la cordialidad de la gente, la majestuosidad de los bosques y la imponente combinación de médanos y de mar te invitan a disfrutar cada día como si fuera algo único. Tan único como siempre fue y seguirá siendo Gesell. Bien, entonces acá aparece el logo abajo, Gesell, el sueño posible. Vean entonces, este es el logo, un sol que emerge, Gesell. Ven que no dice ni municipio de Gesell, ni Villa Gesell, ni la ciudad de Gesell, ni Gesell ciudad balnearia, ni aparecen dunas ni palmeras, ¿no? El sol, esta mitad del sol también puede ser interpretada como, o busca esa intención, ¿no? De ser como una duna que es tan característica de Gesell, pero muy sencillo y muy ligado a esa búsqueda justamente de la figura mítica de don Carlos Gesell. Bueno, esperen, quería decirle algo antes de esto. Les comentaba, y ahora se los vuelvo a repetir, los repito en esta ocasión, esto tuvo mucha eficacia desde el punto de vista de Gesell como destino turístico, pero también en cuanto a la calidad de vida de la población gesellina, los residentes geselinos. Una de las primeras implementaciones que se hizo de la marca Gesell fue en el mobiliario urbano, en las paradas de colectivo, en los bancos, en las señalizaciones del espacio público, en los carteles de la ciudad. Y como sucede en muchas ciudades balnearias, eso habitualmente está vandalizado. Grafitis, carteles rotos, descuidados. Bueno,
la utilización de la imagen de don Carlos Gesell, ese afiche que veíamos recién, por ejemplo, se ponía en las paradas de colectivos, ese flyer, ¿no? Se hacía un afiche más grande y se pegaba en las paradas de colectivo y aminoró sensiblemente, disminuyó el nivel de vandalización en el espacio público. La gente respetaba la figura de don Carlos Gesell. Bien interesante con qué medida tan sencilla, sin poner un policía en cada parada, sin llevarse preso a nadie, sin meterle palo, con una forma muy eficaz de concientización ciudadana a partir del prestigio del fundador de la ciudad. Cuando pensábamos la otra vez, hablando de inseguridad, en formas más eficaces para resolver aspectos puntuales, de la vandalización tiene que ver también con la inseguridad ciudadana. Si alguien que se atreve a vandalizar un espacio público está dispuesto a después escalar en sus ambiciones delictivas. Entonces, este tipo de soluciones generan ciudadanía, promueven autoestima también respecto a su lugar de origen. Los propios turistas, al ver que los propios residentes lo respetan, lo pasan a respetar también, lo cuidan. Bueno, una estrategia muy eficaz que se manifestó rápidamente en la marca ciudad o a través de la marca ciudad. Bien, vamos a pasar a otro caso ahora. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Alguien que haya estado en Gesell como turista, que quiera comentar algo, que haya visto esto, que pueda comparar con la situación actual del municipio? ¿Vamos bien por ahí? Me están escuchando, ¿no? Supongo. Sí, sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver ahora, vean esto. Contundente la imagen, ¿no? Este es un afiche, un flyer, digamos ahora, de la ciudad de Metz. Es parte de toda una campaña muy particular que intentó y logró, en alguna medida, posicionar a Metz en relación a otras ciudades francesas y de la región y proyectarse internacionalmente. Inició a partir de una campaña muy curiosa por etapas que abarcó 3 años y que se basó justamente en esta idea, ¿no? El nene, ¿por qué está llorando este bebé? Dice, porque él quiere estar en Metz, ¿no? Tiene el capricho de estar en Metz y llora para que sus padres lo lleven a Metz. Bueno, ¿cómo es que se fue configurando, conformando, diseñando esta campaña, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco aspectos de esta campaña tan particular. Bueno, primero, para quien no conoce Metz es una ciudad, y acá está ubicada geográficamente, está Francia, es una región, la región del departamento de Mosela, en Francia, famosa por sus vinos, entre otras cosas. Aquí está Metz, muy cerca de Estrasburgo. Estrasburgo está justo en la frontera con Alemania. Metz está muy cercana también a Luxemburgo, este pequeño paísito que está aquí, Bélgica, Alemania, una ciudad muy cercana, ya 40 kilómetros, es Nancy, que es más conocida también, quizás que Metz. Para que se ubiquen geográficamente. Bien, tiene una población de 120.000 habitantes. Uno tiende a creer que las ciudades europeas son superpobladas, ¿no? Grandes megalópolis. Pero Francia en particular tiene un sistema urbano muy interesante, porque estructurado de esta forma. Hay una gran ciudad que es París, y después en cada región ciudades muy a escala humana, 120.000, 150.000, 200.000, 400.000 habitantes, las más grandes. Bueno, Marsella en el sur es un poco más grande, anda rondando el millón por ahí, no, si mal no recuerdo. Distintas ciudades muy conocidas de nombre, ¿no? Lille,
Lyon, Grenoble, Nantes. Bueno, 120.000 habitantes, la superficie 42 kilómetros cuadrados. Mira, para que comparen, para que uno tenga más o menos dimensión del tamaño y la población de las ciudades, acá se los comparé con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene 203 kilómetros cuadrados. Es 5 veces más grande que Metz. Y 3.100.000 habitantes. Quilmes tiene 125 kilómetros cuadrados. 3 veces más en cuanto a extensión que Metz. Y la población es de 630.000 habitantes. Bernal tiene 24 kilómetros cuadrados, o sea, la mitad de la superficie de Metz, y una población bastante similar, 110.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad, una población pequeña, muy a escala humana, ¿no? 120.000 habitantes es un número interesante para hacer una ciudad muy amigable. Y las principales actividades económicas de la región son la metalurgia, es una región de minera, toda esta zona es una región minera, por eso se la disputaron siempre Francia y Alemania en las guerras, pasaban alternativamente, el que ganaba se quedaba con esta zona, ¿no? Y toda esta zona, Alsacia, Lorena, pasó alternativamente a manos alemanas y francesas en cada guerra, la primera guerra de franco-prusiana de 1870, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Justamente por la importancia que tiene la minería. Entonces, les cuento todo esto para que se vayan haciendo un perfil de la ciudad, ¿no? También, obviamente, como es una zona minera, la metalurgia, muy parecido a Bilbao. ¿Se acuerdan que vimos el caso de Bilbao? Lo analizamos bastante en clase. Una ciudad típicamente industrial. Bueno, obviamente el comercio, la industria automovilística. Están radicadas empresas constructoras, la petroquímica y la logística. La logística porque es una zona clave, está ahí clavada en el centro de Europa, muy cercana a ciudades muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de París está a 330 kilómetros. 330 kilómetros. Es como de Buenos Aires a Rosario, aproximadamente, para que tengan una idea. Pero se llega muy rápidamente en el tren de alta velocidad, en una hora aproximadamente, y minutos, 1 hora y media, 1 hora y 20, se llega a París. Están 330 kilómetros. Bien, esto es para presentarles Metz, el escudo de la ciudad, y este es el equipo para los que nos gusta el fútbol, ¿no? El Metz, que ahora juega en la segunda división, pero es un equipo muy tradicional, ¿no? Muy conocido de la liga francesa. Bien, Metz, entonces. Una presentación de la ciudad como para conocer algunos aspectos vinculados que dan pie a pensar en la estrategia de marketing de ciudad. Metz Metropol es un consorcio del gobierno justamente dedicado a este tipo de cuestiones de promoción de la ciudad, internacionalización, ¿no? Metz Metropol le encargó a una agencia de publicidad, de diseño, de comunicación, se llama Bastille. La Bastilla, como en la Revolución Francesa, que está especializada justamente en estrategias creativas de diseño de marca, de posicionamiento, de interés general. Se especializa, algo parecido a lo que hizo Gesell, que contrató una consultora para apoyarla técnicamente en el desarrollo de la estrategia. Bueno, acá vienen algunos clientes de Bastille, bueno, la misma ciudad de París, Lille, Estrasburgo, que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de marcas de ciudad, de región. Aquí en Aquitania, bueno, todas ciudades y regiones de Francia. Una agencia especializada. Este es el encargo, entonces, Metropolitan, área de especialización, atractivo territorial, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar el atractivo territorial de Metz, y
desarrollar estrategias y asesoramiento, posicionamiento y marca, campañas y dispositivos, trabajar en las redes sociales y digitales. Todo esto en el periodo 2010-2012. Y la campaña, el proyecto, ¿no? Quiero Metz. Quiero Metz. Y se desarrolló muy planificadamente en 3 momentos, 3 etapas, en 3 temporadas. Temporada 1, 2 y 3. Bueno, entonces, esperen que se salteó una, ahí está. Parte del diagnóstico nos dice que a principios de la década del 2010, Metz experimentó un resurgimiento del dinamismo y el atractivo. Una ciudad industrial, con todas esas características que ya conocimos previamente, pero hubo un elemento que incentivó ese dinamismo y el atractivo de la ciudad, que es esto que están viendo ustedes aquí, que es el Centro Pompidou. Algo similar al Guggenheim de Bilbao, el Museo Guggenheim de Bilbao. ¿Se acuerdan que lo vimos, que se había construido al borde de una ría, en una zona que era previamente un polo industrial, desactivado, disfuncionalizado? Bueno, en el caso de Metz, algo similar. El Centro Pompidou es una sucursal del Centro Pompidou de París. El Centro Pompidou es un museo de arte moderno, contemporáneo, y es un centro cultural, quizás hoy el más importante de Francia. Con una estructura muy particular, y el Centro Pompidou tiene 2 sucursales, 2 franquicias, en 2 ciudades. Una en Francia, el Metz, y inaugurado en esos años, y otra en Málaga, en España, en 2015, muy reciente. Bueno, entonces, como en todos estos casos, lo que se busca es una estructura, una arquitectura, un diseño muy avanzada, muy característico, que sea en sí mismo un atractivo. Bueno, todo esto generó una dinámica que puso a Metz en la consideración como un destino turístico. Hay gente que quería ir a conocer el Centro Pompidou en París, pero también tomándose un tren y en una hora llegando al Centro Pompidou de Metz. O gente que no se olviden que está muy cerca de la frontera con Luxemburgo, con Bélgica, relativamente cerca también de Holanda, de Suiza, muy cerca de Alemania, a kilómetros de Alemania. Entonces era un foco de turismo regional, de turismo urbano, y eso fue diagnosticado como parte del resurgimiento del dinamismo de Metz. Ven siempre cómo las ciudades apelan a un ícono que les permita traccionar su condición de nuevo destino turístico, de turismo urbano, por ejemplo. Bien. Entonces, se planteó entonces la oportunidad de transformar esta prueba en un verdadero impulso atractivo para todo el territorio. Atractivo residencial, atractivo económico, atractivo comercial. Ven que no solamente la cuestión del turismo, sino también que sea un foco de nuevos residentes, de nuevos comercios, actividades económicas. ¿Y cómo se logró esto? ¿De qué forma? Justamente es el trabajo de este estudio de diseño, de esta agencia especializada en marcas. Se lanza una gran campaña de imagen para convertirla en una referencia en estas actividades, y que se hizo incluso a través, como dice ahí, de libros escolares, ¿no? Vean las similitudes con el caso de Gesell, cómo se involucra a quienes serán a futuro los residentes en su etapa adulta. Ya lo son de algún modo como niños, digo, pero esos residentes en su etapa de formación, niños, en las escuelas o adolescentes, son futuros ciudadanos, y se los involucra en este trabajo de concientización a través de una gran campaña de imagen. Bien. Esta imagen, esta campaña de imagen, poco convencional, como dice ahí, y era inédita, se llamó Quiero Metz.
y estuvo disponible en 3 temporadas en la TV. O sea, aparecían spots publicitarios en temporadas, como sucede ahora con las series de televisión, ¿no? En las series de plataformas. Entonces eso iba generando también una expectativa. Uno veía la primera temporada, los spots publicitarios, y quería ver la segunda y la tercera. Y también en lo que llaman vallas publicitarias, ¿no? Los afiches en las calles, en los espacios públicos, en los medios de transporte. ¿Cuál era el concepto? Justamente, la idea que estaba detrás de esa campaña publicitaria. Una galería de personajes muestra su decepción exacerbada por no poder seguir la corriente, el movimiento, y acudir a METS. Entonces aparece un bebé, vieron lo que ustedes vieron al principio, ese flyer, del nene llorando porque no lo llevan a METS, una pareja joven, hombres de negocios, todos reunidos en torno a una misma frustración, que es no poder ir a METS. Obviamente con mucho humor, con ironía. Es como todo lo contrario a lo que se hace en una campaña tradicional, donde te muestran gente que llegó y está contenta. Esta es gente que está triste porque no puede ir a METS, no puede cumplir su sueño de ir a METS. Bueno, entonces se dividía, decía, en 3 partes complementarias. Había una historia. En el primer año es ella o él quería ir a METS. En el 2, esta vez está decidido, se instala en METS. Entonces distintos videos donde se ve cómo esos protagonistas se van instalando en METS. Y en la tercera, está mal traducido, eso sería, aunque no lo creas, todos fueron a METS, ¿no? Concretan su sueño. Y acá tienen algunos resultados. Yo les decía, esto se tradujo en una campaña audiovisual, y también en lo que llaman las vallas publicitarias, ¿no? Acá, a la subida, a la salida de un subterráneo. Acá viene una familia que se suben acá en esta valla publicitaria, ven, este tótem, una familia que ha cargado todo en su auto, y ellos se han decidido instalarse en METS. Alguien que está soñando instalarse en METS. Este niño con su mochilita se está por subir a un tren porque dice que está decidido en irse a METS. Esta misma, la que está acá abajo, acá la ven más grande. Un empresario, acá está en inglés, ¿ya? Porque también pensaron que esto lo podía leer alguien que no fuera francés. Es un empresario, dice que él había elegido METS, ¿no? Como agarrándose la cabeza porque había fracasado un negocio, pero si lo hubiese hecho en METS seguramente le hubiese ido bien. Ven, todos los públicos objetivos, perdón, esto es muy sensible, ahí está, ¿no? Públicos objetivos del marketing de ciudades, de empresarios, residentes, turistas. El nene, que veíamos recién, ahora cobra sentido, ¿no? El nene llorando. El capricho, yo quiero ir a METS. Una pareja ahí peleándose porque todavía no llegaron a METS. Bueno, ahí se aplicó esto en videos, en campañas de TV, ¿no? El lanzamiento también se hizo en la ciudad de París. Qué curioso esto, ¿no? Bueno, y así en exposición de mobiliario urbano, lo vemos ahí en estas vallas, en aeropuertos de TGV, que son los aviones, los trenes de alta velocidad, en los aeropuertos europeos, bueno, después en las redes, en la web, ¿no? En la telefonía celular, toda esta campaña amplia. Bueno, los resultados fueron 76 millones de visitas acumuladas, 76 millones. Se logró una nueva dinámica territorial de largo plazo, una campaña que se ha convertido en un referente en el sector, es verdad. Después de esto aparecieron ciudades que querían hacer cosas similares. 6 libros para estudiantes de secundaria. Estas son las editoriales que colaboraron. Hachette es una conocida editorial. Que han tomado este ejemplo de la campaña de marketing para ilustrar su capítulo dedicado a la planificación territorial. O sea, esta campaña sirvió para que editoriales especializadas en educación primaria, secundaria, terciaria, tomaran esos elementos de la campaña para sus textos de planificación territorial. Bueno, o sea que los niños
los adolescentes, los jóvenes se forman ya justamente con esta visión, donde se integra la planificación de la ciudad con la planificación de la imagen de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a ver si tenemos suerte, les quiero compartir un video, está traducido, vamos a ver si lo podemos ver, me dirán ustedes si lo pueden escuchar bien. Esperen que ya lo... Bueno, acá tienen entonces, les cuento un poco, por las dudas, está traducido, está subtitulado al castellano, pero les cuento un poco la historia. Es este señor que están viendo ahora, es un gerente de recursos humanos que recibe a un postulante y que quieren que se quede justamente porque tiene todas las cualidades de un gran, para ser un gran empleado, ¿no? Está seleccionado, tienen una cantidad de cualidades, aparentemente es alguien que viene con cierta recomendación también. Entonces el gerente le va mostrando todos los aspectos positivos, las virtudes de trabajar en ese lugar, todo lo que le van a ofrecer. Y después, sobre el final, sucede algo muy particular y gracioso, ¿no? Entonces, a ver si lo pueden. Bueno, esperen un poquito, hasta que arranca. Ahí lo recibe, ¿no? Demuestra todo Sí, lo que tiene profe. para ofrecerle. Bueno, ¿lo pudieron escuchar bien? ¿Se vio correctamente? Sí, no se escuchó, pero sí se vio. Ah, ¿no lo llegaron a escuchar? Bueno, está bien. No. Pero se entendió, digamos. Después se lo subo a la... A ver si lo ponemos otra vez. No, está bien. Se los comparto después en el campus. Pero lo importante es que lo vieron, y lo vieron subtitulado. Sí, sí, eso sí. Bueno, está bien. Se comprendió, se entendió, ¿no? El tipo le ofrecen de todo. Hasta tiene cocinero, una buena cantina, una secretaria, que salió segunda en el campeonato de secretarias de Francia. Todo esto con humor, ¿no? Y le dan un lugar de estacionamiento propio, que no está rodeado de otros autos, ¿no? Y dice, ¿está todo bien? No, dice, yo quiero estar en Metz, y se va corriendo. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? En este tipo de cosas consistía la campaña. Bueno, esperen que pasamos ahí. Entonces, para ir cerrando esta clase, donde profundizamos algunas cuestiones que ya veníamos viendo, fuimos detallando otras, nos sirvió el caso de Gesell para ver cómo se puede hacer una buena campaña, una buena estrategia de marketing de ciudad, que no sea solamente publicidad, y de una forma original y basándose en otros valores y atributos que no son los tradicionales de ese tipo de ciudades. Vimos el caso recién de Metz, como con mucha inteligencia, humor, picardía, tratan de posicionar una ciudad que no es demasiado conocida y que tiene... sería una ciudad paso a paso en esta clasificación, ¿no? Una ciudad con ciertos logros a nivel de desarrollo económico, pero que le falta esa internacionalización o regionalización, ese salto al reconocimiento regional quizás y después internacional. Acá vamos a ver, yo les preparé una especie como de decálogo para un marketing urbano exitoso, que sería interesante que todo esto, después, en la medida de sus posibilidades,
el tema lo amerite y lo permita, lo puedan trasladar al trabajo de investigación. Hay algunos equipos que están más cercanos quizás a la posibilidad de incorporar algo de esto, pero también se puede utilizar para cuestiones particulares. Por ejemplo, una campaña de seguridad se puede basar en una estrategia de marketing urbano. Es necesario que tenga un componente de marketing urbano porque justamente lo que está en juego ahí es la reputación de la ciudad. Una ciudad que se vuelve demasiado insegura, tiene una valorización menor, negativa, y necesita justamente estas herramientas para poner en valor los aspectos positivos, ¿no? Y sobre todo después cuando se logran ciertas metas, cuando se empieza a reducir, se reducen los índices de inseguridad y demás, siempre queda en la conciencia de la gente, los que no viven en la ciudad quizás, la idea de que es una ciudad insegura, ¿no? Cuando tal vez eso ya objetivamente no es así, pero bueno, hay que trabajarlo justamente aplicando, entre otras cosas, estas estrategias del marketing urbano. Y acá vamos a reseñar algunas, como un tildado de cosas que hay que hacer, ¿no? O que se deberían hacer. La primera, insistimos mucho en eso, el marketing urbano no es solo promoción y publicidad, no se trata de eso. Vemos que en el caso de Villa Gesell había un plan estratégico previo de la ciudad, y en el caso de Metz también había un conocimiento muy pormenorizado de los indicadores económicos, sociales, toda una planificación. Las ciudades francesas son muy planificadas, entonces no es algo que se deja al libre arbitrio de una consultora. La consultora que vimos recién, que hacían estos videos, esta campaña publicitaria, no hizo eso porque sí, porque quiso, sino que tenía todo un fundamento y había un objetivo bien definido, que proviene fundamentalmente de estas herramientas de la planificación estratégica. Bueno, como decíamos entonces, el marketing urbano debe ser planificado y realizado de manera profesional. Por eso participan profesionales del municipio, se le da participación a estas consultoras, agencias, ¿no? Porque son las que tienen el saber técnico, saben cómo hacerlo. Bien. ¿Para qué se hace marketing urbano? Bueno, fundamentalmente para lograr el posicionamiento estratégico de la ciudad. Y hay que saber muy bien cuáles son los grupos objetivos, a quién están dirigidas estas campañas. No es para todos y al mismo tiempo. Por eso la campaña de Metz era secuencial, ¿vieron? A distintos públicos, en distintos momentos, y eso llevó 3 años, 3 temporadas, diríamos, en términos de televisivos o de series. Entonces eso supone una secuencia que refleja justamente la claridad que se tenía en la definición del posicionamiento estratégico de la ciudad. Bueno, el marketing urbano siempre tiene que encontrar una expresión en la identidad de ciudad, en la construcción de una marca, esa es la etapa final, y los actores principales de la ciudad, los ciudadanos, tienen que estar sensibilizados desde muy temprano acerca del sentido y alcance del marketing. Si no, no van a participar. Uno participa en aquello que comprende, que entiende, que cree que puede aportar como ciudadano a la solución. Entonces, estas cosas cuando vienen de arriba para abajo, en general generan un rechazo. Y está muy bien que así sea porque el ciudadano no lo comprende. No lo comprende. Por eso la sensibilización es fundamental. Entonces, la primera etapa es de sensibilización. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? ¿Cuáles son las debilidades que tiene que enfrentar la ciudad en el futuro? Los escenarios competitivos, ver en qué andan otras ciudades, qué nos puede suceder si no hacemos lo que tenemos que hacer para enfrentar esa competencia de otras ciudades. Bien. Y los otros 5 puntos serían estos. El marketing urbano tiene que involucrar a todos los actores relevantes de la ciudad, a todos. Cámaras empresariales, clubes deportivos. Por ejemplo, en Barcelona, quienes integran las estrategias de marketing de las instancias de discusión, debate, diagnóstico, de implementación luego, son entidades como el Barcelona Fútbol Club. Y lógico, ¿cómo va a quedar fuera el Barcelona? ¿No? Tanto le debe el club a su imagen, porque el nombre del club lleva el nombre de la ciudad, pero también tanto ha aportado el reconocimiento de la ciudad a nivel internacional, incluso como destino turístico.
Bueno, la condición necesaria para un marketing urbano exitoso es una conducta del gobierno y de la administración local orientada al ciudadano. Esto es importante. Decíamos en algún momento que el primer turista de la ciudad es el propio ciudadano. No se puede hacer marketing urbano pensando solamente en el potencial visitante o en el potencial inversor. Porque si no estaríamos haciendo marketing turístico, que es otra cosa. En el caso de Villa Gesell se ve claramente. No se buscaba solamente atraer o consolidar un determinado público que consumía el turismo, que consumía Gesell como turista, sino que básicamente estuvo toda la estrategia orientada al ciudadano, a la autoestima del ciudadano, a su historia, a sus vínculos con el pasado y a esa emotividad que le genera reconocer en don Carlos Gesell un pionero, orientado al ciudadano, marketing orientado al ciudadano. No se puede solamente hacer desde el gobierno municipal, cuando decimos administración local es el municipio, sino tiene que ser un proceso organizado y cooperativo de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no depende exclusivamente del municipio. O sea, en el caso de Gesell lo veíamos claramente. Por más buena intención que tuviera en ese momento, o que tuvo el intendente Baldo, eso requirió de una asociatividad, de un proceso de cooperación con toda la comunidad. Y esto es muy importante, que tiene que ver justamente con las dos etapas finales de una estrategia de política pública que presentábamos al comienzo. Decíamos la implementación y el control de resultados. El plan de marketing urbano debe incluir mecanismos de revisión de los objetivos y control de resultados, auditoría, control de resultados, verificar si lo que se quiso hacer coincide con lo que se hizo. O sea, control no solamente de la utilización de recursos. Lo que me propone el funcionario como objetivo y los recursos que tiene presupuestarios coinciden con los logros que tiene esa política. Esto es clave. Entonces eso hay que auditarlo. Por ejemplo, yo les decía recién, muchas ciudades confunden marketing de ciudad con marketing turístico. Entonces vamos a hacer marketing de ciudad y va a hacer todo un plan, pero en definitiva lo que hacen es algo para atraer más turistas, que no está mal, porque es un componente del marketing urbano. Pero entonces conceptualmente no es marketing de ciudades, no es marketing urbano. Entonces ahí estaría fallando. Los públicos objetivos son más variados del marketing urbano. Y si hacemos marketing turístico, no estamos haciendo marketing urbano. Eso también es parte del control. Controlar que lo que se hizo respondía a los objetivos planteados. Y después algo muy importante, que también lo podemos relacionar con el caso de Gesell, pero un aspecto negativo que tuvo la experiencia de Gesell, porque hasta ahora vimos casi todos aspectos positivos, o sí, todos aspectos positivos. Pero ¿en qué falló la estrategia del municipio de Villa Gesell? Justamente en este último aspecto. El plan de marketing urbano y de marca deben ser sostenidos en el tiempo como una estrategia de Estado local, como una política municipal, o como una política de Estado municipal. Se fue Baldo, se fue el intendente, no fue reelegido en su tercer mandato. Después de su tercer mandato, vino un intendente y cambió todo. Cambió el logo, la identidad, tiró al diablo la estrategia de marketing de ciudad. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay una continuidad en la política, que no es una política de Estado municipal, ¿verdad? Que se confunde el marketing urbano con el marketing electoral. Los intendentes se apropian de esto como si fuera una marca de su gestión, y ese es un error. Tiene que ser la marca de la ciudad. Si se va el intendente, vendrá otro, y esta política seguirá, y tendrá obviamente los ajustes necesarios, pero eso no tiene nada que ver con la marca de gestión. ¿Qué es la marca de gestión? Ustedes habrán visto en muchos municipios, ven una obra en la calle, un cartel, dice, estamos asfaltando, pavimentando, o estamos haciendo este plan de vivienda, gestión fulano de tal. Eso es la marca del intendente, eso no es la marca del ciudad, que generalmente está debajo del escudo del municipio, con los colores del municipio actuales. Bueno, eso no es marca de ciudad. Es un error gravísimo, más allá de que en términos cívicos es también muy grave porque está haciendo campaña electoral
con los recursos públicos el intendente que hace eso, ¿no? No tiene por qué poner su nombre. No tiene por qué poner su nombre. Eso es una política municipal, no tiene que firmar el intendente. Pero bueno, acá es muy usual eso y realmente es muy grave desde el punto de vista cívico. Pero bueno, este es un aspecto importante también, ¿no? El plan de marketing tiene que ser una estrategia a largo plazo. En esto falló Gesell, porque una vez que se fue este intendente que presentamos nosotros aquí, Luis Baldo, decayó, languideció esa política hasta que no pudo sobrevivir nada de eso que se fue planteado y que se implementó durante 12 años. Bueno. Entonces, hasta aquí lo que tenía para contarles hoy. Estaremos llegando entonces al final de esta clase. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta. ¿Tienen algo para comentar? No, profe, lo único que quería comentar con respecto a Villa Gesell, que Sí. creo que es algo que todos somos conscientes de que en el último tiempo como que la imagen de la ciudad eh, es como no mal vista, pero por el problema que hubo con el caso de ¿cómo se llama? ¿El chico? Fernando. No, el Entonces problema que hubo Fernando, con al sí, chico que sí, mataron. a la Y salida creo del que boliche. Sí, sí, el sí, juicio famoso, sí, sí. sí, sí, Claro. sí. Y creo que eso, bueno, yo noté que, que ya no, la ciudad no tiene la misma, como, no está tan bien vista como antes. Claro, sí, sí, bueno, eso impactó seguramente. Si bien ahí no hay no es responsabilidad absoluta del municipio, ¿no? Porque esto Ujú. ocurrió en un lugar privado, después se trasladó al espacio público. Sí, sí. No está tan clara la responsabilidad. Alguna responsabilidad hay del municipio en el sentido de que a veces no se toman los controles necesarios. Por ejemplo, no se tiene en cuenta la formación, la capacidad que tienen las personas que cuidan en los boliches, ¿no? O, Ujú. no hay los controles necesarios, digamos, hasta la puerta del local, ¿no? Pero sí, de todos modos, en el caso de Gesell se nota, ¿no? Que hubo, eso dañó de algún modo la imagen también, porque ocurrió después en el espacio público a determinada hora, en un lugar muy céntrico, y siempre se hablaba siempre que se hacía referencia al caso, se hablaba de la ciudad, de Villa Gesell, ¿no? El, Exacto. el asesinato de Fernando en Gesell. Hoy está reunido estamos viendo imágenes de Gesell, estas son las imágenes que tomó las cámaras de seguridad en Gesell, ¿no? Entonces, una cantidad de referencias que indirectamente perjudican a la ciudad, ¿no? Claro, eso sí, habría que evaluarlo también, se puede hacer algún estudio, ¿no? De investigación Sí, le iba a cualitativa. preguntar si Mm, no podría, se podría catalogar como un problema público, claro, el sí. impacto. Y Hoy ahí podríamos empezar. decir, claro, hoy podríamos decir que hay cierta inquietud. Por ejemplo, esto que tenemos nosotros es una inquietud, Ajá. ¿no? Y supongo que entre la gente de Gesell, los pobladores también, ¿no? Bueno, ¿cuánto Sí. perjudicó esto la imagen de Gesell, ¿no? ¿Qué se podría hacer? ¿Va a tener algún efecto a largo plazo? Porque, digamos, personas que habitualmente van a Gesell buscando algo de lo que decía este estudio que analizamos, quizás Ujú. no en su conciencia, en su forma de ver ese destino turístico ha cambiado, ya no es lo mismo que era antes, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguien que va, una familia que va con adolescentes, que van a los boliches, bueno, volveríamos a un lugar donde hay una posibilidad que ocurra esto. Digamos, objetivamente puede pasar en cualquier lugar, ni siquiera siendo un destino turístico, puede pasar, ojalá que no siga sucediendo, ¿no? Un fin de semana en cualquier boliche, en cualquier lugar del Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero va modelando también la visión de ese lugar, ¿no? Eh,
porque es una cuestión muy negativa, de impacto muy negativo. Yo no tengo ninguna referencia a algún estudio que se haya hecho de opinión entre los habitantes de Gesell para poder ponderarlo esto, ¿no? Y medirlo de alguna manera. Pero intuitivamente creo que sí, ¿no? Que ha perjudicado la imagen de la ciudad. En general, las ciudades turísticas, cualquier acontecimiento de esta naturaleza tiene un impacto a mediano plazo. Sí. Yo hace rato que no voy a Gesell, en una época iba seguido por estas cuestiones de trabajo, conozco al intendente, conocí todo el proceso por dentro, y era evidente que en el momento en que se desarrolló la estrategia de marketing de Gesell, en esos años de implementación, había una notable diferencia respecto a lo que se venía dando previamente. Ahora no sé cómo está la ciudad, no conozco detalles ahora, no sé si alguno ha ido de vacaciones en los últimos tiempos, ¿no? Sé que había un problema de turismo masivo. Los boliches terminaron perjudicando, para decirlo de una manera brutal, los boliches terminaron perjudicando muchísimo, y justamente atentaron contra esa imagen o esa realidad concreta que tenía Gesell de un lugar tranquilo, relajado, ¿no? Se convirtió muchos festivales de rock, ¿no? También, no tengo nada, ¿no? Tengo sobre mi espalda varios cientos de festivales de rock, digamos, vivido. Pero digo, concentrar tanto en un lugar donde no tiene la infraestructura necesaria, a veces perjudica y atenta contra los deseos, las motivaciones por las cuales otro público va a la ciudad, ¿no? Como destino turístico. Son cosas que hay que evaluar. Por eso el marketing de ciudades nos da una cantidad de herramientas, una fundamental, obvia, que ya la planteamos aquí, que es no podemos ser una ciudad turística para todos los segmentos etarios y socioeconómicos, muchas veces, ¿no? Hay que poner algún filtro, digamos, puede ser una ciudad que esté orientada a un turismo más popular, otro más con otra composición etaria, por edades, digamos. Pero eso en función también de lo que quiere la ciudad para sí misma y de lo que quiere la ciudad en relación a las condiciones de infraestructura que tiene la ciudad. Yo creo que para hacer un gran festival de rock tenés que tener un mega estadio. No lo tenés seguramente en Gesell y tenés que ir a un lugar donde es un lugar abierto y quizás no están las condiciones sanitarias, de logística, de infraestructura, ¿verdad? Si vos tenés un gran estadio, concentrás la gente ahí, bueno, y es más fácil controlarla en el buen sentido, ¿no? De que no haya situaciones que atenten contra las propias personas que viajan a ese lugar para disfrutar de ese espectáculo y para todos los vecinos y todos los turistas que están ocasionalmente en la ciudad, ¿no? Bueno, no sé si te contesté o te generé más dudas, sí. ¿no? Mira, Bueno, y acá Mauro dice, a mí me sorprendió que un edificio donde fui hace años, un edificio de Gesell, también utiliza el logo del sol como identificación. Para poder usar su estacionamiento te pegaba un sticker con ese logo y el nombre del edificio. Ah, perfecto, bien. Era un edificio donde alquilaban departamentos para turistas, algo así, o un edificio público. Profe, no era un edificio que alquilaban para turistas. Bien. Justo abajo había un disco y Bien. compartían el estacionamiento. Pero para usar el estacionamiento, los del edificio tenían que tener ese logo con el nombre del edificio. Perfecto. Y tenían el logo del sol que te mostré hoy. Sí, ese sol tenían. Bien. ¿Y en qué año fue eso? ¿Te acordás? Porque decís hace años atrás, ¿no? ¿Cuánto hace? Era más chico. 2017 fue. Ah, mira, y seguía todavía el logo, mira vos. Sí. Mira bien. Bueno, ¿ves? Eso es una utilización del logo de la ciudad a esos fines, ¿no? A reconocimiento de quienes están alojados en el lugar, ¿no? Bien. Sí. Les cuento una anécdota rápido. Cuando Luis Baldo dejó de ser intendente, a la entrada de la ciudad, durante toda su gestión, había
una especie de arco a la entrada, con 2 columnas, y arriba, ahí estaba ploteado, decía, Gesell, un sueño posible, bienvenidos. Bueno, cuando termina la gestión de Baldo, gana el nuevo intendente, y ese cartel, como se identificaba a ese logo y a ese eslogan con la gestión de Baldo, del intendente Baldo, lo retiraron y lo tiraron a un costado. Entonces entraban a la ciudad y a un costado habían tirado el cartel. Un cartel, imagínense que pasaba de un lado a otro de la ruta, ¿no? De la avenida de acceso. Que, si no mal no recuerdo, es la 3. Bien. Me contó Aldo que el ex intendente, que un domingo estaba en su casa cortando el pasto y viene un vecino arrastrando algo, alguien que no conocía, pero era un vecino de la ciudad, y le dice, miren, Baldo, Luis, le traigo esto. Y le traía el cartel, justamente. Dice, es una pena que esto quede ahí tirado. Dice, fue tan importante para la ciudad, y le dio el cartel, ¿no? Lo rescató del olvido, ahí el óxido, ese lento proceso de destrucción que estaba sufriendo a la intemperie, y le dio, entonces me dice, mire, se ha trabajado tanto para esto, que es una pena que este testimonio de esa época quede ahí entre los pastos, ¿no? Arrumbándose. Bueno, eso quiere decir que había una participación ciudadana, un compromiso, un involucramiento en la gestión de la marca ciudad, ¿no? Que iba más allá del intendente, la gente lo sentía como propio, ¿no? Bueno, cosas, anécdotas. No sé si tienen algo más. ¿Algún comentario más? Bueno, entonces, perdón, vamos cerrando. No sé si... Ahí tengo todavía pendiente algunos mensajes sobre el tema de índices que me quedaron pendientes. Que tengo que enviar. Ahora seguramente a la tardecita se los mando. Y le tengo que definir también las fechas de la nueva entrega del desarrollo y demás. Eso se los hago llegar todo por mail, o por el grupo, obviamente. Bueno, entonces, quedan unos segundos acá.